He comenzado en el capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios. Miren, si nosotros no estamos claros en nuestra función, los hogares no funcionarán. Escucha, Dios estableció un orden. Efesios 5:21 para los que están anotando. Miren, Dios es un Dios de orden. Y la Biblia dice: hágase todo decentemente y con qué? Con orden. Dentro de la familia Dios estableció un orden. Miren cómo dice el versículo 21: someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. Sométanse unos a otros. Y el texto de la palabra presenta el tema del por qué dice sométanse. El texto establece esto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque muchos hogares fracasan porque la mujer no se quiere someter. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Le estoy leyendo el orden como una introducción. Mire el versículo 23. Porque el marido, el esposo, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus propios esposos. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. ¿Cuántos creen esta Biblia? Amén. Yo también. Y como yo la creo, entonces debo cumplir. Comenzó con las mujeres, ¿no? Sí, señor. No, yo apenas estoy leyendo. Miren el versículo 25. Maridos, esposos. Amén. Amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo 1 del capítulo 6 de Efesios: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre. ¿Se da cuenta que aquí están los deberes familiares? Estoy hablando del núcleo familiar más cercano. Padre, te pido que nos bendigas en esta hora. Ministra a nuestras vidas con tu bendita y santa palabra. Obra de una manera especial, Dios de los cielos. Te lo pido, te lo imploro con todo mi corazón. Haz que cada persona que ha venido hoy pueda aprender. Jóvenes, señoritas, adultos y ancianos, podamos entender la palabra. Te lo suplico con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar y quiero comenzar mi enseñanza hoy sobre el tema del deber que el padre hace a la familia. Y voy a comenzar con nosotros, vamos. ¿Cuáles son sus deberes? Si le preguntaran. Es muy bonito y hay varones que solamente piensan en que son ¿qué? Cabeza. Y es cierto. Es cierto. El hombre es ¿qué? Cabeza. Pero ese no es solamente su deber. Reclamar que es ¿qué? La cabeza. Veamos lo que dice. Él es la cabeza de la familia, de una familia que tiene. Bajo esa relación tiene una obra a realizar para Dios, porque cuando somos cabeza de un hogar,
lo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Para Dios, para el Señor. Por eso la Biblia dice que debe exactamente gobernar correctamente su propia familia. Si es cabeza, tiene que ser sabio ¿en qué? En dirigir, en gobernar su casa. Amén. Y esa es la responsabilidad nuestra, porque nos es delegado ese deber. ¿Sabe? Cuando hablo de esto, de gobernar su propia familia, tiene que ver con una obra que es doble. Primero, lo primero que debe pensar la cabeza del hogar es lo tocante a la parte espiritual. Yo soy responsable como cabeza de mi hogar, primero con el tema espiritual. Y el segundo elemento para nosotros como varones, no solamente es el tema espiritual, sino que el segundo es tocante al estado exterior, a todo lo que se relaciona a nuestro alrededor en el hogar. Y vamos a mirarlo lo más rápido posible. Yo no me puedo tener mucho porque quiero compartir que en esta hora que tengo la voy a aprovechar al máximo. Miren, la palabra de Dios establece esto. En primer lugar, tocante a la parte espiritual, el estado espiritual de la familia. El estado espiritual de la familia, y hablo de mi esposa, de mis hijos, de mi nieto por ahora y los que vengan más. Si estoy con vida y puedo estar siendo el veedor de esta familia, mi responsabilidad es que ellos sean espirituales, pero yo soy el ejemplo. ¿Me van a entender? Yo soy el ejemplo. Yo presento las pautas porque lo sé. Y si no lo sé, tengo que aprenderlo. Entonces, el estado espiritual, ahí tiene que pensar la cabeza del hogar, al menos algunas cosas. Primero, que debe ser diligente. En lo espiritual debe ser ¿qué? Diligente. No debe ser perezoso. Debe darle el primer lugar a la parte espiritual. Dos, no solamente debe ser diligente, debe ser sobrio, haciendo lo máximo para aumentar la fe donde ya la hay. Haciendo lo máximo para aumentar la fe donde ya la hay. Y yo pregunto, su hogar, sus hijos, a los pocos varones que estamos aquí, ¿qué ha hecho usted para que sus hijos crezcan espiritualmente y crezcan en la fe? Y digo sobrio porque es que el texto lo establece, la palabra de Dios lo dice, ¿no? Y donde no hay fe, hay que trabajar para que aparezca la fe. ¿Alaban a Dios? Gloria a Dios. Mis hijas nacieron sin fe. Mi nieto nació sin fe. Pero el trabajo ha sido enseñarnos y encaminarnos en la fe. Ese es mi trabajo. Tengo una maestra espectacular que me ayuda. Y por eso debo ser un equipo familiar. Pero es mi preocupación. No podemos estar tranquilos. Se lo digo, no podemos estar tranquilos. Yo no puedo estar tranquilo si mi hija anda mal. Tengo que trabajar para que salga de esa circunstancia. Si mi nieto va creciendo, que pueda hablar el idioma que nosotros hablamos, que es el idioma de Dios. Pero esa es mi responsabilidad. Y estoy hablando de nosotros, los varones. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo voy a citar de esta manera. Filipenses 4:8. ¿Tiene su Biblia? Ábrala allí. Filipenses 4:8. Quiero que entienda que el trabajo que tenemos de iniciar o de hacer crecer la fe es nuestro.
Y por esta razón debemos basarnos en la palabra de Dios y en esa diligencia. Escuche, hay tres cosas que quiero recalcar aquí: diligencia, frecuencia y compartir. Estas tres cosas hay que hacerlas. Sea diligente, no sea negligente. 2, hágalo con frecuencia, no se canse. Repita, guíe, venga. Yo, antes de que se vaya, oremos. Yo le digo a mi nieto: ¿ya oraste? No, papi, vamos a orar. Que día estábamos en un restaurante y yo comencé la oración y yo vi que él comenzó a orar y me callé y vamos, comenzó a Padre, pero duro. Eso, Señor, te doy gracias porque nos has dado el privilegio de comer. Y comenzó a orar, pero que todo el restaurante siguió, escuchó la oración y que aleluya, qué bueno, porque, hombre, ese niño no tiene problema de vergüenza, porque hay gente que comienza a hablar para que estuviera durmiendo y no orando. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Uno, dije diligencia, ser diligente con hacer que la fe crezca o la fe se inicie. Segundo, frecuencia, permanentemente, y compartir con su casa las cosas de Dios que sean apropiadas para ese caso. Quiero que entiendan que compartir, porque a veces nosotros como cristianos y si como ministros compartimos más con la gente de afuera, y nos es fácil hablarles del Señor y no a los nuestros, a los de nuestra casa. Y ese es un problema. Y ese es el deber de la cabeza. Y la cabeza es el varón. ¿Me escucharon? Pastor, no sé cómo hacerlo. Dirá Dios sabiduría, el cual hará abundantemente. Dios nos ha dado la habilidad de poder enseñar. Enseñe y haga que se valore el buen nombre de la familia. Esto es tan importante porque si somos cristianos el mundo nos ve, y si somos ministros somos líderes de un grupo de familias, y eso tenemos que asumir con enorme responsabilidad. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Varones que me escuchan en esta mañana, estas son las cosas que debemos transmitir a nuestra familia. No me puedo detener en cada uno de ellos. Solo se las diré de nuevo. Dice, todo lo que, lo verdadero. Todo lo que, verdadero. Que nosotros no estemos diciendo mentiras a toda hora. Porque es que estas cosas deben ser cosas prácticas en nosotros. Vaya a la iglesia y la persona no va. No, vamos a la iglesia. ¿Verdad? Todo lo honesto. Hoy tenemos en el mundo una crisis enorme de honestidad. La gente es muy deshonesta. El mundo está lleno de deshonestidad. Han hecho cosas y dicen, no, nosotros no hemos hecho nada. Las cabezas visibles de nuestra nación, hablando de las cabezas visibles de la política nacional, es un desastre. Hablan de rectitud, nosotros no mentimos, nosotros no hacemos, que son perversos en sus acciones. Pero usted no espere más de este mundo. El mundo no puede dar más de lo que tiene. Pero en la iglesia es diferente. La iglesia es otro nivel superior. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí como representantes de Dios en la tierra. Y por eso debemos ser honestos. ¿Debemos ser honestos con quién? Debemos ser honestos con nuestra familia.
Debemos ser honestos con nuestros vecinos, debemos ser honestos con nuestros patrones, debemos ser honestos enormemente y en todo lugar que la gente pueda ver en nosotros, decir, ¿ustedes son qué? Diferentes. Difícil encontrar personas así. Pero qué triste de mí y evangélicos, personas a tener más malos que los de afuera. Esa honestidad dentro de la familia. ¿Esa honestidad qué? Dentro de la familia. Que se miren, ahí es donde comienza todo. ¿Qué podemos hablar nosotros si nosotros no estamos dando el lugar y el honor a la familia? ¿Lo voy a entender? Yo puedo gastarme la voz hablando maravillas afuera y adentro ¿qué? Me creen como me creen cuando predico en la iglesia. ¿Me están entendiendo lo que digo? Dios mío, honestos, todo lo justo. La honestidad nos lleva a ser justos. Lo verdadero nos lleva a ser honestos. Lo honesto nos lleva a ser justos. En todo lo que hablamos, en todo lo que pensamos, en todo lo que proponemos, en todo lo que negociamos, en todo lo que hacemos. ¿Qué tan justo es usted como cabeza del hogar? Dama, ¿qué tan justa es usted? ¿Cuánto? Lo puro. Eso habla de santidad. En el trato de nuestra casa debemos ser, dice la Biblia, con la esposa debemos tener nuestra propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia, dice la Biblia. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Qué les permitimos hacer a nuestros hijos? Por eso, damas, su esposo es cristiano, debe valorar y respaldar siempre a su esposo. Porque a veces desautorizamos a con los hijos. Eso es fatal. ¿Fallamos? Claro, porque somos ¿qué? Imperfectos. Pero a veces nosotros somos más dados a ver los defectos de los demás, pero no los nuestros. ¿Me entienden lo que digo? Desde la barrera vemos los toros de una manera, pero métase allá a la arena y no verá cómo correrá el toro detrás de usted. Y usted con el susto más grande. ¿Por qué? Hermano, es importante eso. Por eso la Biblia dice aquí todo lo puro, todo lo amable. Escuchen. Nosotros debemos ser amables con todos, pero de una manera particular con los de su casa. Somos ásperos muchas veces y sale de estar tratando de pronto incorrectamente a sus hijos y gritando y llega a hermano y bienvenida bajo la ponta en tu pintura y si la dama ¿qué piensa su hijo? ¿Qué piensa su hija de ese comportamiento? ¿Sabe cómo llamaría? Hipócritas. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Miren, lo que encuentro en la palabra es que estas son herramientas para que la fe crezca, para que la fe se desarrolle en el hogar. Si logramos que en el hogar crezca la fe en mi esposa y en mis hijos, en mis hijas y en mi nieto, hombre, yo he ganado enormemente, porque eso genera que yo pueda ser un patrón de comportamiento de la
las familias. ¿Me voy a entender? Amén. Pero si yo no hago eso, miren, me pasa lo que me pasó hace años. Estaba soltero. ¡Wow! Emocionado de ver al pastor y tal, y ese no predicaba, y tal, y me tocó predicar de la familia, y hablé de la familia, y hablé de los hijos. ¡Oh, aleluya! Yo estaba emocionado predicando, terminé. Un hermano se acercó y me dijo: venga, después de que terminé, venga, pastor, muy bonito su sermón, pero nada de práctica. Hablando de los hijos, no tengo hijos. Que hay que tratar bien a las cosas y no tenía esposa. ¿Está entendiendo lo que le digo? Por eso él me dijo: muy bonito su sermón, pero nada de práctica. Que me viene a hablar si usted no sabe eso. No sé si me entiendes. Qué importante que nosotros hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Y no convirtamos un infierno en la tierra. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 y el versículo 19. El Génesis, el capítulo 18 es el primer libro de la Biblia, y el versículo 19 se lo leeré en este momento, y quiero que usted vea en la palabra de Dios algo en el Antiguo Testamento, y va buscando también el libro de Josué capítulo 24, versículo 15. En el capítulo 18 del libro de Génesis y el versículo 19 dice de la siguiente manera: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Solo estoy tocando los versículos de una manera muy sencilla, porque está diciendo aquí la palabra de Dios, y establece algo en el versículo 19. Está hablando de que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir, escuchen, el texto lo establece claramente, haga venir Jehová sobre Abraham las cosas que ¿qué? Que ha prometido. Queremos que las cosas vengan, pero no hacemos las cosas correctas en el hogar. Y eso es fundamental. La Biblia dice: sembramos lo que cosechamos. Sembramos y cosechamos de lo que sembramos. Si usted siembra en su hogar lo que es de acuerdo a la palabra, por eso es que introduje diciendo: es importante que usted vea su deber. Yo tengo que tener muy en claro mi deber. Miren lo que dice el 24:15 de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Estoy tomando solamente una partecita. Dice: si a ustedes les parece bien servir a otros dioses, vayan y hagan lo que quieran. Si les parece mal servir a Jehová y quieren seguir a los dioses, váyanse. Pero yo y mi familia serviremos al Dios de los cielos, a Jehová de los cielos. ¿Comprende eso? Mire, eso, y es, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Josué, la cabeza. No fue la esposa ni los hijos. Yo, ¿y qué? Y mi familia. Yo y mi casa. Yo y mi familia serviremos. Porque estaba tan seguro. ¿Por qué Josué estaba tan seguro? Porque había hecho
bien el trabajo. Y lo que él decía no quedaría avergonzado, sus hijos seguirían a Dios, porque él fue un ejemplo a seguir. Su esposa seguiría a Dios. Hay algo que encuentro aquí, dentro de nuestros deberes. Y se cuenta que estoy hablando del varón, de la casa, mujeres, casadas. Recuerden, no lo olviden, el varón es cabeza de la mujer. ¿El varón es qué? Cabeza de la mujer. Miren, en el Nuevo Testamento, la Escritura habla de esos deberes. Y sabe, cuando habla de los deberes, en el capítulo 3 de la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4, solo de esto. Miren, tanto al creyente como al ministro dice lo siguiente: pero es necesario que el ministro, obispo, dice aquí, sea marido, sea esposo de qué? De una sola mujer. Pero miren lo que sigue diciendo. Miren lo que la palabra de Dios dice aquí: que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Con toda qué? Miren, es tan claro y en la Biblia nuestro deber, que gobernemos bien nuestra casa. Pero hay casas donde no hay un gobernante, hay una anarquía. El hombre hace una cosa, la mujer hace otra y los hijos hacen otra. Eso se llama anarquía. Y así un hogar no puede permanecer y funcionar. Eso es imposible. Es imposible. Les diré 4 o 5 cositas. 4 para comenzar. Hablando de lo que es el varón. El varón de la casa. Primero, el varón de la casa. El varón de la casa debe ser incorrupto en su doctrina. Y claro, al ministro mucho más. Si nosotros no tenemos la claridad de la doctrina, tendremos problemas. Porque esto tiene que ver con doctrina familiar. Con doctrina familiar. Si nosotros no hacemos bien las cosas, porque no las sabemos. Por cierto, que también debe ser cabeza de una sola familia. Hay personas que tienen una esposa y unas sucursales y son cristianos, ya están libres. Eso se llama corrupción espiritual. Si usted quiere leerlo, Tito 1:9 y Efesios 6:5. No lo voy a explicar. Tito 1:9 y Efesios 6:5. Miren, debe ser firme y debe ser firme en algo que la Escritura presenta con puntualidad: doctrina. 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Todo hombre debe conocer la palabra de Dios y debe conocer la doctrina bíblica. Pero hay gente que llama doctrina lo que no es. Y usted corrige con doctrina. Usted corrige con el conocimiento de la Biblia. Hoy salen tantas cosas que las dicen doctrina y son actos que son ofensa e insulto a Dios. Lo segundo que quiero decir: la cabeza del hogar debe ser apto para enseñar.
La cabeza del hogar debe ser apto para enseñar. ¿Qué quiere decir? Que debe convertirse en un maestro. Y se convierte en un maestro de dos maneras. Y estoy hablando de las cosas espirituales. Con el ejemplo y con el conocimiento. ¿Me voy a entender? Que si yo enseño una cosa, agarro a Mateo y le digo, Mateito, vamos, la oración es así, así, y nunca me veo orar. Nunca dirijo una oración. Tiene razón de ser. Nuestros hijos y nuestra esposa debe vernos a nosotros orar y orar por ellos. Alaban al Señor. Hay veces, yo recuerdo cuando Loanita, la mayor, estaba como de 4 años, y yo estaba en el altar orando, pidiendo y gimiendo, y se acercó y me puso la mano y me dijo, papi, no llores, tranquilo. Pero que no llore, que tranquilo, y trataba de sacudirme y sacarme de ahí. Yo estaba orando por ellos. Qué bueno que uno pueda ser ejemplo de oración. Qué bueno que uno pueda ser ejemplo de perdón. Nosotros siempre tendremos dificultades. En el hogar tendremos dificultades de relación. Y cómo no, estamos las 24 horas. ¿Sabe por qué muchos hogares tuvieron problemas serios en la pandemia? Porque ahí sí de verdad la pasaban todo el tiempo. Hicieron ver muchas cosas. Que no era paciente, que era insoportable. ¿Están entendiendo lo que les digo? Pero como estábamos encerrados, uno pasa 10 horas o 12 horas o no. Usted sale de su casa y a qué hora regresa. Usted sale, si sale a las 5 y regresa a las 5 son 2 horas por fuera. Y llega a comer y a dormir. Pero no ha tratado. Pero que uno esté las 24 horas, ahí sea amigo quienes tienen. ¿Están entendiendo lo que digo? Amén. Por eso, la persona debe ser apta para enseñar. Tercero, la cabeza del hogar debe ser ejemplo de fe y de santidad. Porque como cabeza, debía serlo. ¿Cuáles son las personas más visibles en la iglesia? Usted, hermano Rubén, ¿cuál es la persona más visible en la iglesia? Los pastores. Ahí está la parte indiscutible. Ahí está la parte indiscutible. La parte indiscutible es que los pastores somos la parte más visible. ¿Y cuál es la parte más visible en el hogar? Primero, la cabeza. El esposo. Luego la esposa. Son los visibles. ¿O no? Amén. Somos las personas visibles. Nuestros hijos y nuestros nietos nos verán y van a hacer lo mismo. Mire, algunos, yo tengo que decir que los hijos caminan físicamente, muchos caminan exactamente como el papá. Y no es que se dé un paso así, no. Es algo que llevan a cabo y digo, misterioso, pero ellos son muy observadores. Cuando hablo la cabeza del hogar tiene que ser ejemplo de fe y santidad, y así debe ser también la cabeza. Y quiero que entienda la cabeza del hogar. Usted como cabeza debe entender. Miren, la Biblia habla de integridad, la Biblia habla de perfección. El Salmo 101:2 dice de David: el camino de la perfección, porque había integridad, dice,
en la integridad de mi corazón, andaré ¿dónde? En mi casa. 101.2. 101.2 termina diciendo la integridad. La integridad. Se lo leeré de nuevo. El camino de la perfección. Estoy haciendo un recorte para que me entienda. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi familia. ¿Cómo debemos ser? Íntegros. La palabra íntegro quiere decir completo, no dividido. No puedo estar hablando cosas y haciendo otras. Estoy dividido entre las palabras y mis acciones. No debe ser. Ahora sí, el padre. El deber de la cabeza es reunir a la familia, es orar juntos, es hablarles. Esto es indispensable. Si yo me reúno con mi familia y les explico, Dios mío, es hermoso poder sentarse. Me he sentado muchas veces continuamente con mi familia y Mateo ahora me dice, yo voy a explicar, porque me ha visto en la iglesia, me ha visto en la casa y me ha visto predicar y si ahora me toca a mí. Y me dijo hace unos días, me dijo, papi, usted me va a heredar la iglesia. Qué lindo que diga eso. Qué hermoso que diga eso. Y claro, papi, se la heredo. Dedíquese a Dios cada día más, sí, porque yo voy a ser pastor. Dios mío, qué hermoso es eso. Y no que diga, igual de iglesia no quiero ir ni de visita. Sería trágico eso, pero hay un trabajo que yo tengo que hacer. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, Dios mío. Por eso la familia es el resultado de nuestras acciones. El ser cabeza es muy bonito, pero la responsabilidad es demasiado grande. Es una responsabilidad, porque dentro de esto, de esta responsabilidad, nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos son sus hijos, Pastor Edgar? ¿Cuántos son sus hijos? 3. ¿Los tuvo todo el tiempo usted, desde que nacieron hasta cuándo? Dice, una ya se fue, la otra no sé, pero el varón permanece en la casa, creo. Ya no. Mire el tiempo que ha tenido. Si son 20 años, yo tengo a la mayor, ya tiene más de 30. Y ahí está. No hagas eso. Corrígelo. Tu papá, mientras esté en mi casa, me escuchará. Yo le voy a estorbar todo lo malo a usted. Se lo estorbaré enseñándole y se lo estorbaré atravesándole el camino. Ay, pero ya él, mientras esté en mi casa, yo soy la cabeza. Y mi esposa ha entendido muy bien eso. Y cualquier cosa que digo, su papá dijo, es la autoridad. Es que uno diga, es esto. Y ella dice, no señora, no señor, eso no es así. Es así, es un desorden. Por eso hablo de los deberes. Su deber es ganarse la familia. Y se gana de muchas maneras. Espiritualmente, siendo el mayor ejemplo. Usted debe esforzarse porque los hijos asistan al culto. Escuchen la palabra. Si no vienen, entonces usted llévenles la palabra, enséñeles. Yo no tengo tiempo. Lo siento. Escuchen. Vean. Es
un trabajo de paciencia. Pero muchas veces tuvimos nuestros hijos y ya la tarea es muy difícil. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere, no se apartará. ¿Cómo vamos a poder, después de viejo, a nuestros hijos para enseñarnos? Llenos de mañas, de costumbres, de prácticas y de cosas que son imposibles a menos que Dios haga un milagro de que la palabra y el evangelio entre. Esa es nuestra responsabilidad mientras los tengamos. Y quiero decirles algo. Tanto usted varón como ustedes damas, no importa, escuche, no importa el tiempo que sea. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, mientras estén en casa, recuerden que los dos son autoridad. ¿Los dos qué? Son autoridad. Una de mis niñas, hizo algo y yo dije, venga para acá, voy a castigar. Perdón, fue la mamá la que dijo, te voy a castigar, y estaba buscando, y la niña corrió a sí misma, papi, mi mamá me va a pegar. Le quité la correa, tenga. Hubiera visto la cara de ella. Ella esperó que yo la protegiera. No me toque la niña. No, señor, tenga, sus razones tendrá. Yo tengo que mantenerle la autoridad a ella. Igual va a castigar el varón o va a llamar la atención y si atraviese ella, ¿qué está diciendo? ¿Por qué desautoriza? Ese hogar tiene un problema y muy serio. No han entendido el rol, la función de cada uno de los miembros de la familia. Dios mío, Señor, me quedan 25 minutos. Lo segundo que tiene que ver con lo exterior que llamé. Primero, en la parte, en lo segundo, tocante al estado exterior de la familia. Al estado exterior de la familia. Todo esto tiene que ver con lo interior, lo que he hablado. Se deben considerar tres cosas importantísimas. Lo primero es que la obligación del sustento necesario para la casa es del varón. ¿Me escucharon lo que dije? Amén. ¿Es de qué? El varón. Con una excepción. Cuando ya los hijos están grandes y están produciendo, hasta llegó la provisión. Mi provisión es con mi esposa. Es cierto, tengo que muchas veces ayudar a mi hija que está conmigo. Pero cuando ella comenzó a trabajar, le dije, usted tiene la responsabilidad de ayudar a la casa. Esa es su obligación. Porque se tiene un tiempo en que dependen totalmente de nosotros. Luego ya tienen un poco de independencia, van al colegio y tal, se preparan, tienen el tiempo, recibieron la capacitación, son capaces de enfrentar un trabajo. Ahora, el fruto de su trabajo, comen ellos, y si están en casa, aportan. No que esto es mío, no que mi papá es el que tiene que dar. No es mío. No sé si me va a entender. Si logramos entender eso, porque muchas veces se vuelven los hijos insensibles a las circunstancias de los padres. También tiene fuerzas o no. Uno de joven y de adulto, pero llega ya uno a una edad donde ya comienza a sentir el rigor de los años. Es uno. Y ya uno no tiene la misma capacidad de producción. Miren, usted va a una empresa, yo voy a una empresa, no voy a decir usted, yo voy a una empresa a estos 62 años y dicen, no, señor, preferimos los jóvenes, y tienen razón, porque en la juventud es el tiempo de producir para nuestra vejez. ¿Escuchan lo que digo? Amén.
¿qué hace un muchacho de 28, 30, 25 años trabajando y la cabeza del hogar aportando y él no haciendo nada y muchas veces gastando en lo que no debe? Eso es indebido. Decía la hermana, le dije, saque ese señor de ahí, es mi hijo, sáquelo y hágalo de las águilas. La gente se molesta, tengo que decirlo. Pero el águila le trae comida al aguilucho hasta que ella coge las plumas y todas las ganas, el pico, todo lo que dice ya es una adulta. Y ella mañadita que trae. Y está en la parte más alta de las montañas. Lo más alto. El aguilucho ese no ha volado. Y dice, ya no te doy más. ¡Pum! Le pega el empujón y la manda al vacío. ¿Qué hace el aguilucho? Estira las alas. Y siente que hace así, se le toca hacer así. Y luego que está volando, ve por allá porque la visión de las águilas tremenda. Y llega el animalito y ¡pum! A conseguir su comida porque no lo doy más. Y lo empujan. Y en vez de nosotros agarramos, que no, este muchachito está pensando en la casa, que no sé qué. Un momento. Piense de su bolsillo. ¿Saben cuántos hijos son ingratos? ¿Cuántas hijas son ingratas? Ojalá no le toque a ustedes. Pero mientras que no sea así, nosotros como varones tenemos el deber de sustentar nuestra familia. Con la esposa es diferente. Y si los dos trabajan, una fuerza de nada. Yo me casé. Cuando me casé, feliz. Me casé a los 30 años. La gente está viviendo. Decía, pastor, cuando usted case ya sus hijos no le van a decir papá sino abuelo. Ah, terrible, ¿no? Pero me casé. Y mi esposa me dice, yo voy a trabajar. Yo hice mi carrera y voy a trabajar. ¿Listo? Si no trabaja, me toca de todo. Pero si trabaja, por partidito. Todo lo que gana. Y ha sido una bendición. Yo asumo una parte y ella asume otra. Porque hemos logrado mucho. Por la gracia de Dios, por su amor. Pero mi deber es eso. El sustento. Mire lo que dice primera carta de Timoteo 5:8. Primera carta de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es que es peor que un incrédulo. El tener cuidado de los nuestros es nuestra responsabilidad. Lo que le digo, de niño, mis hijas, papi, necesito esto, tenga, necesito todo esto, tenga. Pero hoy me dice Joana, que es la que está conmigo, me dice, papi, necesito tal cosa, necesito dinero. Le dije, claro, ¿cuándo me los paga? Tal tiempo, listo. Bien, paga la tercera y yo te pago, papi. Listo. Porque ya son adultos. Y tenemos que enseñarles a ellos que ya ellos tienen en el futuro. Yo no espero eso. Pero si llega, es una responsabilidad de ellos. Fui responsable por ellos y hasta el día de hoy lo que puedo hacer por ellas lo hago. Precisamente por Joana, lo hice por Natalie también, pero ya está en otro país. Pero quiero decirle una cosa. Mientras eso suceda, un día no voy a tener. Puede ser que ella dice, tanto que recibí, ahora tenga parte. ¿Me están entendiendo lo que digo? Pero si no, trabajo para que pueda tener para mi vejez. Eso es muy importante. Pensando que uno está solo, mi esposa siempre está conmigo. Estará hasta que el día que se muera o se muera. ¿Por qué?
porque con ella vamos a estar hasta el final, con la ayuda de Dios. No importa las dificultades y los problemas. Por eso la Escritura habla de la necesidad de ocuparse en buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando uno vive bien, Dios lo bendice a uno. Cuando uno vive bien, Dios lo bendice a uno. Lo segundo que quiero decirle, es nuestra responsabilidad, quisiera decir algo más, pero ahí dentro de eso está el alimento, el vestido, el cuidado, los detalles y tantas cosas que hay que hacer, el estudio de los hijos. Pero lo segundo tiene que ver con lo que es el tiempo para la familia. Uno no puede dedicarse solo a trabajar y descuidar la familia. Entonces, yo trabajo, pero estoy con ellos. Caminemos, hablemos. Las dos, buenas amigas. La menor me dice, tú eres mi cómplice, padre. Me dice esto, tranquilo, yo te respaldo. Hagamos así, listo. ¿Por qué? Porque debo tener el tiempo, evaluar. Yo en eso no me acepto y no te lo permito. Listo, papá. Pero es cercanía, tiempo. Yo trabajo y laboro, yo dirijo una iglesia, yo predico en diferentes lugares, dicto clases, pero mi familia nunca será descuidada. Porque es la base de que la gente me escuche. Y si yo pierdo a mi esposa y pierdo a mis hijos y están alejados, apartados, no solamente de mí, sino del Señor, ¿qué va a decir la gente? ¿Me entienden lo que quiero decir? Algo más que quiero decirles. Si usted quiere ser la cabeza de una familia digna de usted, digna de nosotros, debemos ocuparnos de que haya una armonía cristiana entre los que dependen de ustedes, como sucede con la familia. Por eso la Escritura dice que debemos nosotros asegurarnos que nuestros hijos sean sujetos a la palabra de Dios, que aprendan a distinguir entre lo que es la familia y otros elementos más. Nuestros hijos. ¿Y sabe cómo aprenden el valor de la familia? Cuando somos realmente el centro de ellos. No son los de afuera los que aconsejan a nuestros hijos, somos nosotros. ¿Escucharon lo que dije? Hay cosas que yo he hecho, hay cosas que no haré. Ya me dijeron, pastor, vamos a cine. No. Papi, vamos a cine. Sí, no. Por principio no lo haré. No lo haré. Es que mi papi sí. Papi, vamos al parque. Vamos. Vamos a jugar. Vamos. Llévenos, tráiganos. Siempre. Eso, tal vez no lo entienden algunos, pero otros lo entienden muy bien. Por mi trabajo, yo lo entiendo. Pero para todo tiene su tiempo. Y todo lo que se mueve bajo el cielo tiene su hora. Será más fácil poder hablar de Jesús. Será más fácil hacer el trabajo en el Señor. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos principios en nuestra vida. El tiempo en el Señor, para nuestra familia no debe ser corto. Un hombre se dedicó a trabajar en Estados Unidos. Llegaba de noche y salía temprano. Estaba trabajando con su familia. Y un día su hijo, de unos 8 años, le dijo: papi, ¿cuánto vale un día de trabajo? En ese entonces le dijo como unos 200 o 300 dólares. El niño comenzó a ahorrar de las 11 de lo que le daban. Y le dijo: papi,
quiero que te quedes hoy conmigo. Digo, no, porque estoy trabajando. Aquí están sus $300. Estoy pagando el día para que te quedes conmigo. ¿Me entienden la ilustración? Recuerden una cosa: la niñez, la adolescencia y la juventud tienen un valor muy grande. Cuando nosotros caminamos con ellos, lloramos con ellos, cuando nos levantamos y decimos tranquilo, ¿y eso de dónde fue? Aquí, y eso va a quedar bien. Eso nunca se olvidará. Pero cuando lo hace otro, es como si no hubiera papá. ¿Están entendiendo lo que digo? Dios mío, estos 12 minutos se los voy a dedicar a las mujeres. Ya hablé a los varones. Ahora con ustedes, damas. Pongan el cinturón. Y estén atentas a lo que les voy a decir. Los deberes. Pasando del padre de familia como cabeza, te diré ahora el caso de la dama. La esposa. Por ley, grábeselo, por ley, la esposa está sujeta a su esposo mientras viva. Romanos capítulo 7, eso es con la Biblia. Romanos capítulo 7. La sujeción no tiene excusas. La sujeción no tiene razones. ¿Me escuchan lo que les digo nada más? Eso no tiene negociación. No existen argumentos para no. Entonces, les explicaré alguna cosa que pronto no, pero miren, el capítulo 7 del libro de Romanos, carta a los Romanos, el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta a la ley de su esposo mientras esté libre, pero si el marido muere, el esposo muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte. Está hablando de sujeción. Claro, el hombre debe ser muy sabio, debe ser muy inteligente para tratar de hacer que el amor que da a su esposa. Diré varias cosas con respecto a esto. Lo primero que tengo que decir, que la esposa debe considerar que el esposo es cabeza. Esto a algunos no les gusta. Cabeza y señor. Eso a algunos no les gusta. Algunos dicen eso es machismo. Dios entonces es machista. 1 Corintios 11:3 y 1 de Pedro 3:6. Primera carta a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 3. Si usted tiene su Biblia, vaya allí. Le dije, varón, usted es el que sustenta, usted es el que cuida, usted es el que dirige y el que gobierna y en su casa. Todo lo que dije y lo que me faltó por el tiempo. Pero mire lo que dice el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios y el versículo 3. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Tres cosas enfáticas que dice la Biblia. Ese es el deber nuestro. Por eso dije, nuestros deberes o nuestro rol debe estar bien. Si usted no conoce su rol o su deber, dama, el hogar no funciona. Caballero, si usted no... Mira, hermano, he encontrado en alguna oportunidad llegar a la casa de una hermana y una sobrina a la vez, y le dije, hola, ¿cómo estás? Bien. Dije, voy de afán. Digo, vete mañana. Pero ella salió a trabajar el siguiente día. Y quien estaba cocinando era el esposo y viendo novelas.
Entonces, ¿cómo así vino el que acaba de sellar? Sí, y lo encuentro yendo a ver así. Si me pues no, si el deber es del esposo. Y él así encuentra el de la esposa. Dios mío. Por eso miren lo que dice la Biblia aquí. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Estoy hablando de esto, que es importante que lo tenga en cuenta. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Observe que es la palabra de Dios y se lo anoten esos textos. Búsquenle la interpretación que quiera, pero quiero que observen lo que la Escritura dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándolo como Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer amenaza alguna, sin temer amenaza alguna. ¿Cómo lo llamaba Sara a su esposo? Señor. Claro, esa palabra es común hoy, ¿no? Cualquier señor. Pero aquí en el hogar en la Biblia está diciendo, como ella por respeto lo llamaba, ¿qué? Señor. No, él es oiga. No. Sí, para que uno soy la sol, soy el que lavo, soy el que barro, no. El que hace el aseo, no. Cumpla su labor y la dama podrá cumplir su labor también. En todos los sentidos, en lo sentimental, en lo económico, en lo amoroso, en lo cariñoso, en lo atento. Todas estas cosas deben de estar. Tengo una plata, hermano, que está, le digo, cuando uno cumple la labor como es, la esposa dice, eres la cabeza, no hay problema, porque el orden es ese. Si no cumplimos, tenemos problemas. Miren, es tan importante que se tenga en cuenta estas cosas porque benefician nuestra vida, benefician nuestro hogar. Quienes son más beneficiados son nuestros hijos. Vaya al capítulo 5 de Efesios, rápido. Terminaré en 5 minutos y oramos. Estoy escapado. Miren lo que la Biblia dice en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, ¿cómo? Ame a quién? A su esposa. Y la esposa Respete a su marido. respete a quién? Los que saben dicen que la mujer, como es muy sentimental, requiere lo que la Biblia dice: trátela como a vaso, pero la mujer recibe halagos, cariños, palabras bonitas, nunca se deje de decirlo. No le digas, cuando viniste conmigo tan flaquita y era tan gorda, ¿por qué te me dices? Si a mí me dicen eso, ¿qué es verdad? Pueden ser 2 años que sean.
pero la más linda de todas. Me dio toda su vida al lado mío, me dio hijos. Una de las cosas que gracias a Dios no nos tocó a nosotros. ¿Cuántas cosas tengo que valorar? Y claro, si hago eso, ella podrá ver también el valor que tengo para ella. ¿Me comprende lo que digo? Pero tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir lo que la Biblia dice. Ese orden no se puede pasar por alto, por alto. Las damas deben ser sumisas, las damas deben respetar, dice la Biblia aquí. Oh, ya somos esposos, puedo decirle y puedo definir ciertas cosas. No lo haga, no lo haga porque, hermanos, entienda y hermanas, escuchen, como el varón tiene que estar proveyendo para su casa y viendo tantas cosas, la dama debe, en lo que le sea posible, tener su casa bien ordenada, con una actitud muy hermosa cuando llega su esposo, con cariño, con amor. Por eso la Biblia dice que lo que quieran que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros. Porque de lo que yo doy, eso recibo. El rol del esposo, el rol de la esposa. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Tengo que decir, alguna vez alguien me dijo, yo estaba predicando de otro tema, y una mujer se acercó a mí y dijo, ya era una señora de unos 60, 65 años, me dijo, pastor, ¿usted por qué vino a predicar? Justo después de estos años, porque ya yo no puedo perder el tiempo. Porque si a mí me hubieran enseñado y predicado lo que me dijeron hoy, lo que usted me dijo hoy, yo no hubiera hecho lo que hice. Porque dijo, acabé con mi hogar, por descuido y por tantas cosas que se hacen. El hogar lo hacen dos personas, lo hace el hombre. ¿Sabe qué dice la Biblia? La mujer sabia edifica ¿qué? La casa. Su hogar, mas la necia con sus manos la destruye, la desbarata. Pero ese es un deber de nosotros, los dos. Debemos ser tan unidos que el mismo respeto que me da mi hija se lo da a su esposa, a mi esposa. Y el mismo respeto que le da a mi esposa, mis hijas me dan a mí. Mami, eres muy especial, te amamos. Y luego dice, papi, ella es una cosa y usted hizo otra. Te amamos por todo lo que han hecho por nosotros, los dos. Pero eso depende de nosotros. Muchas veces no valoramos el trabajo del varón o el trabajo de la dama, el hogar. ¿Cómo quiere entonces estar con él? Si esto hacemos, nuestros hijos serán bendecidos y edificados. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu misericordia, por tu infinita bondad. Oro por cada familia que me ha escuchado hoy aquí en el auditorio de Comunidad Palabra Viva, y los que me han visto y han escuchado, o verán y escucharán esta palabra en internet. Tú edifiques sus vidas, tú les fortalezcas y les ayudes. Haz que esta palabra tome forma en sus corazones, en sus vidas, que nosotros podamos seguir el orden establecido. Yo no puedo colocar reglas en mi casa ajenas de las que ya están establecidas, que son tu bendita y santa palabra, Señor. Aunque no me guste, me someto a tu palabra, Señor. Aunque no me agraden ciertas cosas, es tu palabra. Y como tú me salvaste, me perdonaste, hiciste tantas
cosas y seguirás haciendo tantas cosas. ¿Cómo no valorar tu palabra y hacer que mi hogar sea una bendición? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice cada hogar establecido. Bendice los hogares que han de ver o han visto este mensaje. Bendice tus hermanos. Conforme a tu gracia y a tu misericordia, te lo pido en Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Esa palabra es ya gastó. Echaron como limón ahí en la herida, ¿sí? Hermanos, yo les voy a decir algo. Yo vengo de un hogar disfuncional que ha sido muy duro para mí superar eso. Por 53 años que tengo, todavía me duelen cosas que mis padres y mis hermanos han hecho. No destruyan sus familias. Gracias. No destruyan sus hijos. No destruyan sus hogares. Yo sé por qué se los digo. Créame, porque yo viví de niño. No quiero que ninguno haga ruido. Bendiciones. Yo de verdad los amo mucho. Y deseo lo mejor para sus familias. Deseo que ustedes tengan unos hogares victoriosos. Deseo que tengan una vejez